¿Eres empresario de servicios y dudas sobre si tu precio es demasiado caro o demasiado barato? Pues quédate conmigo porque en este vídeo te voy a dar las 10 estrategias para fijar precios en empresas de servicios. ¡Comenzamos! Soy Beatriz Marcos, experta en negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Si quieres dejar de ser el hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal, activa la campanita y las notificaciones porque todas las semanas subo nuevo contenido. También publico en formato píldora en Instagram y en TikTok. El objetivo de toda empresa es captar clientes rentables, ¿verdad? Pero para ello no necesariamente debes de ser barato. Hemos hablado muchas veces que el precio no es el factor determinante para que un cliente compre, pero eso solo va a funcionar si hay coherencia entre el precio y el valor que el cliente percibe de tus servicios. Es decir, el precio puede ser alto y no ser un obstáculo, pero tu servicio deberá de ser percibido por el cliente como un servicio superior. Sin embargo, si tú pones un precio alto a tus servicios y la calidad o el valor percibida por el cliente es baja, entonces, en estos casos, el precio sí que es un obstáculo. Por eso es tan importante que fijemos un precio acorde al nivel de las expectativas que nosotros hemos generado en el cliente cuando nos va a contratar. Hoy te voy a contar, creo que eran 12 técnicas para poner los precios en tu negocio de servicios. Aplicarás una u otra en función del tipo de cliente que quieras atraer y del tipo de servicio que estés dispuesto a ofrecer. Primera estrategia: precio basado en los costes. Esta estrategia de precios es la más sencilla de todas. Calculamos el coste de nuestro producto o de nuestro servicio y le añadimos después un margen que nos permita llegar a los objetivos de la empresa. Es una estrategia muy popular para productos físicos. Para que funcione correctamente, no solo hay que tener en cuenta los costes directos de producción, sino también los costes indirectos, como son los gastos operativos, los salarios del empleado, desarrollo de nuevos servicios, lo que tú necesitas para funcionar. Segunda estrategia, la estrategia del precio ancla. El precio ancla funciona para productos que tienen distintos niveles u opciones más o menos. Por ejemplo, para los software, pues tengo un producto premium, un producto normal, etcétera. Distintos paquetes de suscripción. Lo que hacemos en este caso es fijar un precio alto y poner otra opción al lado con un precio inferior. De esta manera se produce el efecto descuento, por el cual el consumidor percibe que se está llevando el servicio por menos de lo que realmente cuesta. Al poner al lado un precio más caro por un paquete superior premium y al lado un precio más económico por un paquete no premium, él piensa que se está llevando un descuento y percibe el precio normal como más económico. Tercera estrategia, precio por horas. En esta estrategia el precio responde a la cantidad de horas que hemos empleado para prestar un servicio. Es muy frecuente en servicios de consultoría, en autónomos y otras empresas que prestan servicios a negocios. Pero yo creo que cada vez es menos popular que tú le digas a un cliente: te voy a facturar las horas que tarde. El cliente normalmente, o que invierta, el cliente lo que quiere es un precio cerrado, saber qué le va a costar antes de comprar. Cuarta estrategia, precio de prestigio. El consumidor considera que lo más caro es lo mejor y esa percepción se acentúa con los servicios de alto valor añadido o muy personalizados. Las empresas que prestan sus servicios a otras, como consultoría, headhunting, etcétera, suelen establecer precios altos, ya que la reputación y la calidad que se asocia a los precios altos es esencial en los negocios. Si tu servicio es muy exclusivo o es de gran importancia para tu cliente, una estrategia de precio alto va a poner en la mente del consumidor automáticamente que tienes prestigio. Eso hará que atraigas al tipo de cliente que está buscando un proveedor con prestigio. Ahora bien, tu servicio tiene que estar a la altura de las expectativas generadas, pues de otro modo esta estrategia te va a perjudicar. Quinta estrategia, precio de garantía. El precio de tu servicio irá en función de que seas capaz de obtener determinados resultados. Si tú eres capaz de garantizarle a tu cliente un resultado, esta es una técnica muy eficaz. Puedes ponerle un precio elevado, pero garantizándole que vas a conseguir el resultado. Yo recomiendo esta táctica cuando los clientes dudan sobre si vas a conseguir el resultado o no, o cuando la competencia ofrece un servicio a precios más bajos, pero no te garantiza nada. Por ejemplo, un abogado puede poner un fijo muy bajito por llevarte un asunto y cobrarte un porcentaje alto sobre la cantidad que obtenga. O, si quieres un porcentaje más alto aún, por éxito,
pues no cobres ningún fijo. Sexta estrategia, precio de atracción. Estas son las estrategias que se aplican cuando pones un precio muy bajito a un servicio de rápido consumo y fácil de prestar, que tiene solo un objetivo: ganar muchos clientes nuevos. Es un servicio que se presta o bien sin ganar dinero o incluso a pérdidas, pero cuyo objetivo es captar clientes nuevos. Inmediatamente después de haber captado este cliente nuevo con este precio gancho tan barato, les puedes ofrecer un servicio de mayor valor añadido con el que tengas un margen más alto. Es muy importante que el servicio que prestes como gancho sea de gran calidad, pues su objetivo es que le deslumbres a los clientes nuevos y que así ellos se queden contigo para consumirte servicios recurrentes de mayor valor añadido y con más margen. Un taller de coches, por ejemplo, puede ofrecerte revisar el aceite o los neumáticos a un precio muy bajo con la intención de que después hagas una revisión más cara allí. En una ocasión vi un tratamiento de estética que yo quería probar a un precio muy económico en una clínica que no conocía. Era un tratamiento para exfoliar la piel y rejuvenecerla, con punta de diamante se llamaba, ¿no? Que es un aparato que te pasan por la cara. Pues estaba muy barato y me decidí a probar. Estos tratamientos normalmente duran una hora y cuando llegué allí estuve exactamente 15 minutos. Es decir, era mucho más barato porque era mucho menos tiempo de tratamiento para mí. Mi sensación fue muy mala, me sentí engañada y nunca más he vuelto a esa clínica. Si tú prestas un servicio muy económico para ganar clientes nuevos, debes de hacerlo con la calidad, la duración y las prestaciones habituales. De otro modo vas a generar el efecto contrario, una muy mala impresión. Y en esta situación, ¿por qué te van a querer comprar a ti y a contratar un servicio con un margen de beneficio mayor si le has causado una impresión pobre? Séptima estrategia, precios psicológicos. Estos son los precios acabados en 9 o en un número impar. Desde un punto de vista psicológico, un precio acabado en 0 induce a pensar que ha sido redondeado hacia arriba y funciona como un umbral psicológico. Solo pueden utilizarse en servicios básicos, que tienen poquito valor, poco personalizados, que lo ofrecen muchos competidores, etc. La octava estrategia son los precios conjunto. Los precios conjunto consiste en ofrecer varios servicios formando un paquete a un precio inferior de lo que te costaría comprarlos por separado. Por ejemplo, las agencias de viaje ofrecen transporte, alojamiento y desayuno en un paquete. O piensa, por ejemplo, en una agencia de marketing que te ofrece redes sociales mensuales, 4 artículos de blog y un vídeo por X dinero. Si lo contratases por separado, tendría un precio superior. Así estás consiguiendo que te contraten 3 servicios a la vez en lugar de uno y obtienes el beneficio por el volumen. Novena estrategia, precio en 2 partes. Consiste en dividir el precio de un servicio en 2 partes y que estas se pagan en distintos momentos. Imagina que tú prestas un servicio en el que los primeros meses el esfuerzo para poder conocer al cliente es mayor y luego con el tiempo es cuando lo rentabilizas. Si el cliente se marcha, por ejemplo, apenas has transcurrido el primer año, tú has perdido dinero porque el esfuerzo más importante se realiza al principio para conocer al cliente. Puedes poner un precio de entrada para el análisis y luego un precio más económico. De esta forma, la percepción del precio es menor para el cliente, porque si la idea es estar contigo años, va a valorar que el precio de la mensualidad es más económico y al verlo como menor podría hacer que resulte una opción interesante para él. Si el cliente en este caso se marchara antes de lo que teníais previsto, tú no habrás perdido margen porque le has cobrado esa entrada por diagnóstico o por lo que fuera. Y si se queda, será un precio justo para él, porque una vez ya le conoces bien y ya has hecho el esfuerzo primero, es justo que tengas un precio inferior en la mensualidad. También te puede suceder que el pago inicial asuste a otros, ¿no? A determinados clientes. Entonces lo que tienes que hacer es pensar bien si es porque no tenían la intención de comprometerse contigo, en cuyo caso no te interesa, o si es conveniente tener dos opciones, la que hemos comentado de un precio con entrada alto y una mensualidad más baja, y otra opción sin entrada pero con una mensualidad algo superior a lo normal. Y en este caso, que sea el cliente el que elija. Décima estrategia, precios basados en la competencia. Se trata de estudiar los precios de la competencia y diseñar nuestra estrategia en función de ella. Así podemos optar por situarnos por encima de la competencia, asumiendo una posición de liderazgo, siempre que nuestro servicio sea claramente diferente o tenga una imagen de prestigio o de superioridad clara respecto a los competidores. La cadena de
de hoteles Rich, por ejemplo, es más cara que sus competidoras de la misma categoría, pero sus lujosos edificios en sitios privilegiados y la calidad de su servicio para muchos clientes justifica su precio. 2. Precio a nivel de la competencia. Y 3. Precio por debajo de la competencia. Ofrecerías en este caso tus servicios a un precio más bajo que tu competencia. Esto te funciona si los servicios son básicos o si le quitas todo el valor añadido. Son servicios dirigidos a grupos de clientes muy amplios. Por ejemplo, es la estrategia de precios de Ryanair. Y ya que os he comentado todas estas estrategias, deciros que ninguna estrategia es válida para todas las empresas o sectores o momentos. En cada momento de tu empresa y según cuál sea tu objetivo en concreto, vas a poder utilizar una u otra estrategia, pues cada una te sirve para algo específico. Lo interesante es que veas cuál es la que más se adapta a las necesidades de tu empresa y en función de esto, pues ir probando. Si quieres conocer los 3 errores que debes evitar a toda costa para fijar tus precios en empresa de servicios, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Y si te ha gustado este vídeo y quieres conocer las mejores estrategias que te ayudarán a dejar de ser un hombre orquesta y convertirte en imparable, suscríbete al canal, comparte el vídeo y activa las notificaciones y la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo y allí arriba en la cima. ¡Chao, imparable!